tal? Espero que estéis muy bien. Yo aquí regreso con un nuevo vídeo. Vamos a estar continuando con la lectura de psicología, concretamente con este libro de Tótem y Tabú. Así que bueno, si llegas de nuevas por mi canal y te gusta este tipo de ASMR, pues te invito a que veas el resto de mi contenido. Sobre este libro ya hay dos partes previas. Voy a intentar dejarlos por aquí, por si queréis hoy en verlo, si no lo habéis visto, o si queréis repetir las lecturas. Pues eso. Te agradezco mucho si tomas un momentito para dejar un like. Por supuesto, si quieres suscribirte, dejar un comentario, pues fantástico. Vamos a proseguir con la lectura de Tótem y Tabú, libro en el que Freud hace un repaso a la concepción de tabú y su relación con, bueno, concepto de tótem y tabú, no solo tabú, en las culturas tribales, formas de organización tribales, y una interesante relación que él ve con la neurosis y el malestar psíquico. Así que yo creo que nos habíamos quedado por aquí, que es la página 38, hablando sobre los obsesivos, y proseguimos por ahí. La semejanza del tabú con la enfermedad obsesiva puede ser meramente externa, valer solo para la forma de manifestarse ambos y no extenderse a su esencia. La naturaleza gusta de emplear formas idénticas en los más diversos contextos biológicos, por ejemplo, en las formaciones coralinas y en las plantas, y aún en ciertos cristales o en la formación de determinados precipitados químicos. Sin duda sería prematuro y poco útil inferir de estas concordancias que dependen de una analogía de condiciones mecánicas, una semejanza interna. Tendremos presente esa advertencia, aunque no por esta posibilidad debamos dejar de lado la comparación que hemos hecho. La concordancia más inmediata y llamativa entre las prohibiciones obsesivas, neuróticos, y el tabú consiste pues en que esas prohibiciones son también motivadas y de enigmático origen. Vaya, muchas veces el malestar psíquico para el resto de personas, cuando lo escuchamos a priori, puede no tener lógica, no tener sentido, ¿no? Porque esta persona ha configurado un sistema en el que tiene que caminar contando cierto número de las matrículas de los coches, o sin pisar las líneas, o yendo solo por unas determinadas calles, porque si no le confiere mucho malestar psíquico, y es un modo de evitar esto, aliviar su angustia. Para nosotros a priori, ¿no? Pues podría ser totalmente inmotivado, en apariencia, enigmático. Surgieron en algún momento, y desde entonces es preciso observarlas como consecuencia de una angustia invencible. La amenaza exterior de un castigo es superflua, porque existe una seguridad interior, una conciencia de que la infracción conllevaría una desgracia insoportable. Lo más que los enfermos obsesivos son capaces de comunicar es el vago presentimiento de que cierta persona de su entorno sufriría algún perjuicio como consecuencia de la infracción. Véase, ejemplo, si no alineo correctamente los zapatos, o si no doblo los jerseys de una determinada forma, a alguien de mi familia le va a pasar algo, alguien de mi familia se va a morir. Si no coloco esta toalla totalmente simétrica en sus extremos, algo muy malo va a pasar.
no saben en qué pueda consistir ese perjuicio y recibimos esa vaga noticia más a raíz de los actos de expiación y de defensa, a que luego nos referiremos, que de las prohibiciones mismas. La prohibición básica y nuclear de la neurosis es, como en el tabú, la del contacto. De ahí la denominación de délit de toucher. ¿Se dirá así? La prohibición no se limita al contacto directo con el cuerpo, sino que se extiende a todos los actos para los que empleamos la expresión figurada de entrar en contacto. Todo cuanto dirija el pensamiento hacia lo prohibido, esto es, todo lo que provoque un contacto mental, está tan prohibido como el contacto corporal directo, y en el tabú encontramos esta misma extensión. El propósito de algunas de estas prohibiciones se comprende sin más. Otras, en cambio, nos parecen inconcebibles, ridículas, absurdas. Llamamos ceremoniales a tales mandamientos y en los usos del tabú encontramos esa misma diferencia. Es característica de las prohibiciones obsesivas una gran capacidad de desplazamiento. Se extienden de diversas maneras de un objeto a otro y, como acertadamente dice una de mis enfermas, hacen al nuevo objeto imposible. La imposibilidad termina por invadir el mundo entero. Los enfermos obsesivos se comportan como si las personas y cosas imposibles fuesen portadores de una peligrosa infección, pronta a contagiar por vía de contacto a todo lo que se encuentre en su vecindad. Al describir antes las prohibiciones, tabú, ya pusimos de relieve estos mismos caracteres de la capacidad de contagio y la transferibilidad. Sabemos también que quien ha violado un tabú por el contacto con algo tabú se vuelve el mismo tabú y nadie tiene permitido el contacto con él. Cotejaré dos ejemplos de transferencia, o mejor dicho, de desplazamiento de la prohibición, uno tomado de la vida de los maoríes y otro de mi propia observación en una enferma obsesiva, ¿vale? Con respecto al uso que hace Freud del paciente como enfermo, vamos a entender que es un contexto histórico, que es un contexto de inicio de entender el malestar mental, el malestar psíquico, desde una óptica totalmente diferente a cómo se entienden desde otras disciplinas más centradas en lo científico, en lo mecanicista, en lo biológico. No vamos como mucho más abstracto, entonces pues lo llama enfermos. Un jefe maorí no avivará el fuego con su aliento, pues su aliento sagrado comunicaría su fuerza al fuego, a la olla que está sobre el fuego, la olla al alimento que en ella se cocina y el alimento a la persona que lo coma. Y la persona que coma el alimento que se cocinó en la olla que estaba en el fuego que avivó el jefe con su aliento sagrado y peligroso, morirá sin remedio. La paciente a que me he referido pedía que alejaran de la casa un objeto de uso doméstico que su marido había comprado, pues de lo contrario se le volvería imposible habitar en ella. Había oído decir que ese objeto lo compró en una tienda situada, digamos, en la calle del Ciervo. Pero Ciervo es hoy el apellido de una amiga que vive en una ciudad lejana, y a quien ella conoció en su juventud por su apellido de soltera. Esta amiga es hoy para ella imposible, tabú, y el objeto comprado aquí en Viena es tan tabú como esa amiga misma con quien no quiere estar en contacto. Al igual que las prohibiciones tabú, las obsesivas introducen grandes renuncias y restricciones en su vida, pero algunas de estas prohibiciones pueden ser levantadas ejecutando ciertos actos que también ellos tendrán forzosamente carácter obsesivo, actos obsesivos, y sobre cuya naturaleza de penitencias, expiaciones, medidas defensivas y purificaciones no cabe la menor duda. El más habitual de los actos obsesivos es lavarse. Ablución obsesiva. No conocía yo este concepto. Ablución obsesiva. ¿Vais a permitir escribírmelo aquí para poder guardarlo? Voy a intentar
otro día, si os apetece, hay varios artículos interesantes. Podríamos leer un poco más. Una parte de las prohibiciones tabú puede así sustituirse o repararse mediante un ceremonial, el ritual obsesivo. Y el agua lustral es aquí el medio preferido. Resumamos ahora los puntos en que más claramente se manifiesta la concordancia de los usos del tabú con los síntomas de la neurosis obsesiva. Primero, el carácter inmotivado de los mandamientos. Segundo, su reafirmación por una necesidad interna. Tercero, su capacidad de desplazamiento y el riesgo de contagio por lo prohibido. Cuarto, la causación de actos ceremoniales y prescripciones emanados de las prohibiciones. Ahora bien, el psicoanálisis nos ha familiarizado con la historia clínica y el mecanismo psíquico de los casos de enfermedad obsesiva. Como ejemplo de la primera, expondré un caso típico de temor al contacto. En la más temprana infancia se exteriorizó un intenso placer de contacto cuyo fin estaba mucho más especializado de lo que pudiera esperarse. Pronto se opuso a ese placer una prohibición desde fuera, la prohibición de ese contacto. Nota: ambos, placer y prohibición, se referían al contacto con los genitales propios. Espero que YouTube no me lo censure, de verdad. Prohibición desde fuera. Esta fue aceptada, pues podía apoyarse en poderosas fuerzas interiores y demostró ser más poderosa que la pulsión que quería exteriorizarse en el contacto. Bueno, en la infancia, los niños, ya existe la sexualidad. Una cosa muy diferente es la connotación que le damos los adultos. No tiene para nada esa connotación, pero evidentemente los niños reciben sensaciones que son totalmente normales y simplemente debe enseñarse a cómo y cuándo hacerlo, ¿no? No sé, es algo que no se hace en público, es algo que no se hace con personas hasta que se cumpla una determinada edad y con un consentimiento. Y eso hay que enseñar de forma correcta, pero cuando es algo que se prohíbe sin ningún tipo más de explicación y se ve como un hecho horroroso, se genera mucha culpa y muchísima vergüenza. Pero debido a la constitución psíquica primitiva del niño, la prohibición no consigue suprimir la pulsión y el resultado fue solo reprimir la pulsión, el placer de contacto, y desterrarla al inconsciente. Tanto la prohibición como la pulsión se conservaron. La segunda porque solo estaba reprimida, no suprimida, y la primera porque si cesaba, la pulsión habría penetrado en la conciencia tratando de imponerse. Era una situación no resuelta. Se había creado una fijación psíquica y del permanente conflicto entre prohibición y pulsión se derivaba todo lo demás. El carácter principal de la constelación psicológica así fijada reside en lo que se podría llamar la conducta ambivalente del sujeto respecto a un objeto, o más bien una acción sobre él. Hay una nota previa. Bueno, quiere realizar una y otra vez esa acción. Ve en ella un placer, pero no le está permitido realizarla y la aborrece. La oposición entre esas dos corrientes no se puede solucionar de un modo directo, porque ambas, digámoslo así, están localizadas de tal modo en la vida anímica que no pueden encontrarse. La prohibición es expresa y consciente, en cambio el placer del contacto que perdura es inconsciente. La persona no sabe nada de él. Sin este estado psicológico, la ambivalencia no podría durar tanto tiempo ni producir esos fenómenos. En la historia clínica de este caso hemos destacado como factor determinante el que la prohibición se impusiera a una edad tan temprana. En la posterior evolución del caso, lo determinante es el mecanismo de represión actuante ya en aquella edad. La consecuencia de
esa represión sobrevenida que entra en un proceso de olvido, amnesia, permanece ignorada la motivación de esa prohibición devenida consciente, y es inevitable que fracasen todos los intentos de destruirla intelectualmente, pues no hallarán por dónde atacarla. La prohibición debe su fuerza, su carácter obsesivo, precisamente a su relación con su contraparte inconsciente. El placer no sofocado, que persiste ocultamente, la debe, pues, a una necesidad interior en la que falta toda intelección consciente. La transferibilidad y la capacidad de propagarse de la prohibición reflejan un proceso por el que pasa el placer inconsciente y se ve favorecido por las condiciones psicológicas de lo inconsciente. La pulsión placentera se desplaza de continuo a fin de escapar al bloqueo en que se encuentra y busca subrogados, objetos y actos sustitutivos para lo prohibido. Por eso la prohibición también migra y se extiende a los nuevos fines de la tendencia desaprobada. A cada nueva acometida de la libido reprimida, la prohibición responde con renovada severidad. La inhibición recíproca de las dos fuerzas en pugna crea una necesidad de descarga, de reducir la tensión dominante, en la que podemos reconocer la motivación de actos obsesivos. En la neurosis, estos últimos son claramente actos de compromiso. Por una de sus caras, testimonios de arrepentimiento, intentos de expiación. Mas por la otra cara y al mismo tiempo actos sustitutivos que resarcen el impulso. Es una ley de la enfermedad de la neurosis el que estos actos obsesivos se pongan cada vez más al servicio de la pulsión y se aproximen cada vez más al acto originalmente prohibido. Intentaremos ahora analizar el tabú como si fuera de igual naturaleza que una prohibición obsesiva. Tengamos claro desde el principio que muchas de las prohibiciones tabú que podemos observar son secundarias, desplazadas y deformadas, y que debemos contentarnos con arrojar alguna luz sobre las más originarias y significativas. Y que además las diferencias entre la situación del salvaje y la del neurótico son lo suficientemente hondas como para excluir una concordancia plena, para impedir una traducción de la una a la otra que constituya una equivalencia exacta. En primer lugar, diríamos que no tiene el menor sentido interrogar, que ya lo comenté en vídeos previos un poco sobre el contexto, porque dice interrogar a los salvajes. Madre mía, Freud se quedó a gusto con su xenofobia sobre la motivación real y efectiva de sus prohibiciones, es decir, la génesis del tabú. Según nuestra premisa, serían incapaces de comunicarnos algo al respecto porque esa motivación es en ellos inconsciente. Ahora bien, si nos atenemos al modelo de las prohibiciones obsesivas, podemos reconstruir del siguiente modo la historia del tabú. Los tabúes serían prohibiciones antiquísimas, impuestas en su tiempo desde fuera a una generación de hombres primitivos a los que seguramente se las inculcó con violencia una generación anterior. En plan, esto no se hace. ¿Por qué? Porque lo digo yo, coño, y te meto. Básicamente. Que si lo pensáis es un poco lo que en realidad sucede en muchos casos de críos que los padres con sus propias movidas y su propia crianza, ¿vale? Pues a veces mandan cosas a los niños sin explicar, y es en plan, esto no se hace porque lo digo yo, esto se hace porque lo digo yo, y se dan órdenes o se introducen ideas sin poder razonar, sin poder explicar, sin poder escuchar cómo lo recibe la personita, y evidentemente eso es como muy agresivo. Estas prohibiciones recaían sobre actividades hacia las que existía una fuerte inclinación. Las prohibiciones se conservaron de generación en generación, acaso por la tradición transmitida por la autoridad paterna y social, pero también es posible que se organizaran ya en las instituciones posteriores como una parte del patrimonio psíquico heredado,
¿quién podría decidir para el caso que consideramos si existen estas ideas innatas y si ellas solas o en colaboración con la educación produjeron la fijación del tabú? Pero del hecho de que el tabú se conservara podemos inferir que el placer originario de hacerlo prohibido sobrevive en los pueblos donde el tabú aún impera, ya que si la gente no hiciera lo prohibido no habría necesidad de crear un tabú. Así estos pueblos han adoptado ante sus prohibiciones tabú una actitud ambivalente. En su inconsciente nada les gustaría más que infringirlas, pero al mismo tiempo temen hacerlo. Tienen miedo precisamente porque les gustaría hacerlo, y el miedo es más fuerte que el placer. Pero el deseo de ese placer es en cada individuo del pueblo inconsciente, como en el neurótico. Las prohibiciones tabú más antiguas e importantes corresponden a las dos leyes fundamentales del totemismo: no matar al animal totémico y evitar las relaciones con individuos de sexo opuesto pertenecientes al mismo clan totémico. Tales debieron de ser las apetencias más antiguas e intensas de los seres humanos. No podremos comprender esto, ni por tanto poner a prueba nuestra premisa en estos ejemplos, mientras no sean tan perfectamente desconocidos el sentido y el origen del sistema totemista. Pero quien tenga noticia de los resultados de la exploración psicoanalítica del individuo sospechará en el enunciado mismo de los dos tabúes y en su coincidencia algo muy determinado que los psicoanalistas consideran como el nudo central de deseo infantil y el núcleo de la neurosis, que supongo que se referirá nada más y nada menos que al complejo de Edipo, que creo por cierto que debería hacer yo un vídeo sobre las tópicas, siempre se me olvida, de la estructural, topológica y otra más. Quiero decir, yo, ellos, super yo, inconsciente, preconsciente, consciente. Quizás sería una buena idea, pero no sé si os atrae mucho el tema, pero sumamente interesante. Se suele, evidentemente tiene mucho que yo creo que echa para atrás si no te anima un poco a ver el contexto histórico, a ver el sentido simbólico de lo que propone, y entiendo que eso a veces genera como mucho rechazo, ¿no? Como venga, este hombre hablando de tantas cosas sexuales y tal, qué pesado, ¿no? Pero tiene muchas cosas muy interesantes para pensar. Por lo demás, la diversidad de los fenómenos del tabú que ha conducido a los intentos clasificatorios antecitados forma para nosotros una unidad de la siguiente manera. El fundamento del tabú es un obrar prohibido para el que existe una intensa inclinación en el inconsciente. Sabemos, sin comprenderlo, que quien hace lo prohibido, quien viola el tabú, se vuelve el mismo tabú. Pero ¿cómo conciliar este hecho con aquel otro que nos muestra que el tabú no solo recae sobre las personas que han hecho lo prohibido, sino también sobre personas que se hallan en estados particulares, sobre esos estados mismos y sobre cosas impersonales? ¿Cuál puede ser esa peligrosa propiedad que permanece siempre idéntica bajo todas estas diferentes condiciones? Solo está la de atizar la ambivalencia del ser humano e infundirle la tentación de infringir la prohibición. El hombre que ha violado un tabú se vuelve el mismo tabú porque posee la peligrosa facultad de tentar a otros para que sigan su ejemplo. Despierta envidia. ¿Por qué va a estarle permitido lo que está prohibido a otros? Él es realmente contagioso en la medida en que todo ejemplo induce a su imitación, y por eso debe ser él mismo evitado. Pero no hace falta que una persona viole un tabú para hacerlo él también de una forma permanente o temporal, porque se halla en un estado susceptible de excitar las apetencias prohibidas de los demás, de despertar en ellos el conflicto de la ambivalencia. La mayoría de los estados y situaciones excepcionales son de esa índole y poseen una fuerza peligrosa. El rey o el jefe provocan envidia por sus prerrogativas. Quizá todos querrían ser rey. El muerto, el recién nacido, la mujer en estados propios de su sexo,
estimulan por su particular desvalimiento, y el individuo que alcanza la madurez sexual por el nuevo goce que ésta promete. Por eso todas esas personas y todos esos estados son tabú, pues no está permitido ceder a la tentación. Ahora comprendemos también por qué las fuerzas mana de personas distintas se debilitan unas a otras y pueden cancelarse parcialmente. El tabú de un rey es demasiado fuerte para sus súbditos porque la diferencia con ellos es demasiado grande. Pero un ministro puede servirles de inofensivo mediador. Traduciendo esto del lenguaje del tabú al de la psicología normal, el súbdito, a quien atemoriza la grandiosa tentación que le provocaría el contacto con el rey, puede tolerar el trato con el funcionario, a quien no necesita envidiar tanto y cuyo puesto puede hasta parecerle accesible. Y el ministro puede moderar su envidia hacia el rey, considerando el poder que a él mismo se le ha concedido. Así, unas diferencias mínimas en la fuerza hechizadora que induce a tentación son menos de temer que las más grandes. Es igualmente claro que la infracción de ciertas prohibiciones tabú puede significar un peligro social en caso de que deba ser castigada o expiada por todos los miembros de la sociedad, si no quieren resultar todos perjudicados. Ese peligro existe realmente y podemos apreciarlo si sustituimos los deseos inconscientes por impulsos conscientes, y radica en la posibilidad de la imitación, que tendría por consecuencia la pronta disolución de la sociedad. Si los demás no pagasen la infracción, descubrirían que ellos mismos quieren hacer lo mismo que el infractor. No tiene por qué extrañarnos que el contacto desempeñe en la prohibición tabú un papel semejante que en el délire de toucher. Voy a buscarlo también. Délire de toucher. Deseo anormal o irresistible, necesidad de tocar o manipular objetos. No hay mucho, hay menos de lo que me gustaría para comprender bien el término. Aunque en el tabú el sentido oculto de la prohibición no puede ser en modo alguno tan especial como en la neurosis. El contacto es el inicio del apoderamiento, de todo intento de servirse de una persona o cosa. Hemos traducido el poder contagioso característico del tabú a la facultad de inducir tentación, de incitar a la imitación. Esto no parece armonizar con el hecho de que la capacidad de contagio del tabú se manifieste principalmente en la transmisión a cosas que de ese modo se tornan ellas mismas tabú. Esta transmisibilidad del tabú refleja la tendencia de la pulsión inconsciente, ya señalada en la neurosis, a desplazarse siempre a nuevos objetos siguiendo caminos asociativos. Esto nos indica que a la peligrosa fuerza hechizadora del maná le corresponden dos facultades más reales: recordarle a un hombre los deseos prohibidos y la en apariencia más significativa de inducirle a violar la prohibición para satisfacer sus deseos. Pero ambas funciones se funden en una sola si suponemos que en la vida anímica primitiva el despertar del recuerdo del acto prohibido enlaza espontáneamente con el despertar de la tendencia a realizarlo. Recuerdo y tentación vuelven a coincidir. Es preciso admitir también que en el ejemplo de un hombre que ha violado un tabú e induce a otro a realizar lo mismo, la desobediencia a la prohibición se propaga como algo contagioso, del mismo modo que el tabú se transmite de una persona a un objeto y de este objeto a otro. Esto puede ser reparado por expiación o penitencia, que supone la renuncia a un bien o a una libertad, y ello nos da la prueba de que la obediencia a la prescripción tabú fue en sí misma una renuncia a algo que de buena gana se habría deseado hacer. La omisión de una de esas renuncias es pagada con una renuncia en otro lugar, y de aquí extraeríamos, en lo que concierne al ceremonial del tabú, la conclusión de que la expiación tiene que ser algo más original que la purificación.
Resumamos ahora lo que hemos llegado a comprender sobre el tabú mediante su equiparación con la prohibición obsesiva del neurótico. El tabú es una prohibición antiquísima, impuesta desde fuera por una autoridad y dirigida a las más intensas apetencias de los seres humanos. El deseo de saltárselo subsiste en lo inconsciente. Los hombres que obedecen al tabú tienen una actitud ambivalente hacia aquello sobre lo que recae el tabú. La fuerza hechizadora que se le atribuye se reduce a su capacidad para despertar la tentación. Se comporta como una fuerza que actúa por contagio, porque el ejemplo es contagioso y porque la apetencia prohibida se desplaza en lo inconsciente a otras cosas. El hecho de que no respetar el tabú se expíe mediante una renuncia demuestra que en la base de la obediencia al tabú hay una renuncia. Y acabamos aquí entre comillas, capítulo 2 y empezaríamos en el 3. Estamos por la página 47, 48. A ver si me acuerdo, pero bueno, si me quedo con capítulo 3 me acordaré. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. Voy a continuar con otra lectura. Seguramente, no sé si será una de psicopatología de la vida cotidiana o una lectura del adversario en miembros, por si a alguien le interesara tener dos